El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo. La serie Feliz para Siempre, en su segmento especial, el Maratón Bíblico. 180 años conectados a Jesús. Hoy con la clase número 158, tema número 1, la Biblia al día. Vamos primero con el repaso de Primera de Corintios 1 hasta el 4. Y luego vamos a ver el tema de hoy, que es Primera de Corintios 5. Saludos, profe. Iniciamos nuestra transmisión de hoy con el repaso de lo visto en la introducción de Primera de Corintios, capítulo 1, 2, 3 y 4, como conexión para estudiar el capítulo 5. Estamos en la serie Feliz para Siempre, en el programa especial El Maratón 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo, desde el 22 de octubre de 1844, cuando el Señor le revela a su pueblo la entrada de nuestro Señor Jesucristo al lugar santísimo en el santuario celestial, dando inicio al juicio investigador. En el libro de Apocalipsis encontramos que el juicio ha comenzado, ha llegado la hora del juicio, y esto nos confirma con la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. La confirmación se encuentra exactamente en el registro cuando el pueblo de Dios fue chasqueado, pasó por un chasco, pero este chasco, más que chasco, fue un despertar, porque obligó al pueblo de Dios a repasar, concentrarse, profundizar en el estudio hasta tener la conexión necesaria para entender lo que estaba sucediendo. Y no era otra cosa que el principio del tiempo del fin. 180 años han pasado y hoy nos gozamos porque a través del estudio diario de la palabra de Dios, el pueblo se ha mantenido conectado a Jesús. Por eso, hoy nos toca continuar con la primera carta de Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Pero antes vamos con nuestro resumen de los 4 capítulos previos. Adelante, profe.
Gracias por la introducción y el contexto histórico y profético que enmarca este estudio. Es un honor poder repasar juntos los primeros 4 capítulos de 1 Corintios antes de adentrarnos en el capítulo 5. Estos capítulos sientan una base sólida para entender los temas fundamentales que Pablo aborda con los corintios. Vamos con el resumen. Resumen de 1 Corintios capítulos 1 al 4. Capítulo 1. Cristo, la verdadera sabiduría y el poder de Dios. Pablo inicia la carta abordando las divisiones en la iglesia de Corinto. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y otros, yo de Cristo. Él les recuerda que Cristo no está dividido y que todos somos llamados a estar unidos en la misma mente y propósito. La sabiduría humana no puede compararse con la sabiduría de Dios. La cruz, aunque parece locura para el mundo, es el poder de salvación para los creyentes. Capítulo 2. La sabiduría revelada por el Espíritu. Pablo explica que él no llegó con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y poder. La verdadera sabiduría viene de Dios y solo el Espíritu Santo puede revelarla. Clave. Los creyentes espirituales disciernen las cosas de Dios porque tienen la mente de Cristo. Capítulo 3. Fundamentos de la Iglesia y unidad. Aquí Pablo utiliza el ejemplo del edificio y el campo. Él y otros líderes son simplemente colaboradores de Dios, pero Cristo es el fundamento único y verdadero. También advierte sobre la obra de cada creyente, que será probada por fuego en el día del juicio. Clave. No debemos gloriarnos en los hombres porque todo pertenece a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Capítulo 4. La fidelidad del mayordomo de Dios. Pablo describe a los apóstoles como administradores de los misterios de Dios, y enfatiza la fidelidad en esa labor. También reprende a los corintios por su arrogancia y autosuficiencia, recordándoles que todo lo que tienen proviene de Dios. Clave, no juzguemos antes de tiempo, porque el Señor es quien traerá a luz lo oculto. Conexión hacia el capítulo 5. En estos primeros capítulos, Pablo establece que la iglesia debe ser una comunidad santa, cimentada en Cristo, guiada por el Espíritu y enfocada en la fidelidad a Dios. Ahora, en el capítulo 5, él confronta un problema específico de inmoralidad en la iglesia, llamándolos a mantener la pureza y disciplina espiritual. Este tema es vital, porque conecta con el llamado de Dios a la santidad, especialmente en este tiempo del fin, cuando su pueblo está siendo juzgado como administradores de su gracia. Vamos a profundizar en el capítulo 5 y descubrir cómo estas enseñanzas pueden aplicarse a nuestra vida hoy. Bien, Primera de Corintios 5. Utilizando como material texto para trabajar el análisis realizado por mi esposa Rosita, leemos lo siguiente. La inmoralidad en la iglesia. Título. ¿Inmoralidad en la iglesia? ¿Hay inmoralidad en la iglesia? Para responder a esta pregunta, primero necesitamos definir la palabra inmoralidad, porque lo que nosotros podemos considerar como inmoralidad puede no serlo para otros. ¿Cuál es la definición de moralidad? Según la búsqueda de Google, la inteligencia artificial nos da lo siguiente. La moralidad se refiere a los estándares de comportamiento que orientan a las personas para que puedan vivir en grupos y lo que las sociedades consideran correcto y aceptable. Una persona con moralidad actúa de acuerdo con las normas que tiene sobre el bien y el mal. La moralidad es un conjunto de normas
que regulan la conducta de las personas y que son aceptadas de forma libre y consciente. La mayoría de las personas actúan de forma moral y siguen las reglas de su sociedad. La moralidad se determina por la cultura y la información que se adquiere a través del aprendizaje social. El criterio moral de una persona debe armonizar la norma objetiva de moralidad con su propia conciencia. La inmoralidad se define como la actitud o condición de no seguir los parámetros de la moral o de obrar en contra de la noción general de lo bueno y lo malo. La palabra inmoral proviene del latín moralis, que significa relativo a las costumbres. Según el diccionario de la lengua española, la inmoralidad o inmoral puede definirse como falta de moralidad, desarreglo en las costumbres, que se opone a la moral o a las buenas costumbres. ¿Quién o qué determina cuáles son las normas sobre el bien y el mal? Creemos que la Biblia debe ser la única regla o guía para definir, para definir qué principios son morales o no. Si lo dejamos en manos de la sociedad, nunca habrá nada inmoral. Inmoralidad sexual. El segundo problema en la iglesia de Corintio, 1 Corintios 5, versículo 1. En 1 Corintios 5, versículo 1, el apóstol Pablo aborda el segundo problema que encontró en la iglesia de Corinto. Se trataba de la inmoralidad sexual. El apóstol declara: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Nueva versión internacional. Este es en realidad un caso de incesto. Vamos a analizar, profe, el comentario de 1 Corintios 5 que hemos leído, preparado por mi esposa Rosita, en su primera parte. Y luego continuaremos con el resto del comentario que ella nos ha regalado de este capítulo 5 de Primera de Corintios. Comentemos entonces, profe, primera parte de este comentario. Adelante. Gracias por esta excelente introducción y el profundo análisis de Rosita. Vamos a desglosar este comentario inicial sobre 1 Corintios 5, enfocándonos en la inmoralidad sexual mencionada por Pablo y su implicación en la iglesia. Primera parte del comentario: definición y contexto de la moralidad e inmoralidad. 1. ¿Qué es la moralidad? Rosita nos ha dado una definición clara y precisa. Moralidad
Estándares de comportamiento aceptados en una sociedad, relativos al bien y al mal. Inmoralidad, contrario a sus estándares o normas que muchas veces tienen origen cultural o social. La observación clave aquí es que la moralidad varía según la cultura y la sociedad. Pero para los cristianos, la Biblia es la norma absoluta de lo que es moral y aceptable. Si dejamos que la sociedad defina lo moral, terminamos en relativismo, donde todo puede justificarse según las preferencias individuales. La Biblia como norma de moralidad. El comentario enfatiza que los cristianos deben basar su moralidad en las Escrituras, ya que éstas reflejan la voluntad de Dios. Esta perspectiva es crucial porque las sociedades humanas influenciadas por el pecado tienden a normalizar prácticas inmorales que contradicen los principios divinos. Inmoralidad en la iglesia. El caso de Corinto. La inmoralidad sexual. El apóstol Pablo menciona un caso específico en la iglesia de Corinto. Un hombre tenía relaciones con la esposa de su padre. Esto constituye incesto, un acto condenado incluso por los estándares de las culturas paganas de la época. Clave histórica. En la cultura grecorromana la inmoralidad sexual era común, pero actos como el incesto eran considerados tabú incluso entre los gentiles. Por lo tanto, Pablo destaca no solo la gravedad del pecado, sino también cómo esta conducta deshonraba el testimonio cristiano. La reacción de la iglesia. El texto sugiere que la iglesia de Corinto estaba tolerando este pecado en lugar de confrontarlo. Pablo denuncia esta actitud, ya que la iglesia tiene el deber de mantener la santidad en su comunidad. Reflexión. Esto nos invita a preguntarnos si como iglesia hoy enfrentamos el pecado con amor, pero también con firmeza, o si hemos caído en la permisividad por temor al juicio social. Conclusión de la primera parte. Rosita nos lleva a reflexionar sobre la importancia de definir nuestra moralidad según la Biblia, no según las normas cambiantes de la sociedad. Además, Pablo nos recuerda que la iglesia no puede comprometer su llamado a la santidad. La inmoralidad sexual en Corinto no solo afectaba al individuo involucrado, sino también al testimonio y la salud espiritual de toda la congregación. Con esta base, podemos continuar profundizando en el resto del comentario y explorar las enseñanzas que Pablo nos da sobre cómo abordar el pecado en la iglesia. ¿Seguimos con la segunda parte? Seguimos con la segunda parte. Correcto, profe. ¿Qué es inmoralidad? Según la búsqueda de Google, la inmoralidad sexual se refiere a las actividades sexuales que se consideran contrarias a las normas de conductas establecidas en una sociedad, cultura o época. Entre ellas se encuentran la prostitución, las relaciones sexuales prematrimoniales, el adulterio, el incesto y la actividad homosexual. ¿Cómo trataba la iglesia la inmoralidad sexual? Primera de Corintios 5, versículo 2. ¿Cómo enfrentaba la situación la iglesia de Corinto? Puede sorprendernos la respuesta a esta pregunta. ¿Y de esto se sienten orgullosos? ¿Y de esto se sienten orgullosos? ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes el que hizo tal cosa? Versículo 2. Recomendación de Pablo sobre cómo tratar la inmoralidad. Primera de Corintios 5, versículos 4 y 5. ¿Cómo debe tratar la iglesia el incesto o cualquier otra situación de inmoralidad?
El apóstol Pablo recomienda lo siguiente al tratar con el incesto en la iglesia. Cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Primera de Corintios 5, 4 y 5. Seguimos. ¿Cómo debe tratar la iglesia el incesto o cualquier otra situación? Los versículos 4 y 5 nos dicen: cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder entreguen a este. Cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo también recomienda evitar a aquellos que tienen una moral cuestionable. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Lo que Pablo recomienda en el versículo 11 nos hizo pensar: ¿debemos asociarnos con quienes tienen una moral cuestionable? Según Primera de Corintios 5, versículo 11, Pablo afirma lo siguiente: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Según el comentario bíblico adventista, lo que el apóstol trata de decir en el versículo 11 es lo siguiente: Dios no quiere que los suyos se expongan a a la corruptora influencia de rebeldes pecadores, y advierte a los creyentes que no tengan trato íntimo con ellos. No se prohíbe que se les hable o que se les trate o que se trate de convertirlos, sino de mantener estrechas relaciones de amistad con ellos, lo que afectaría su vida espiritual. Seguiremos encarecidamente, sugerimos encarecidamente que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a la hora de afrontar estas situaciones. Hasta aquí el segundo comentario de Rosita para este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Adelante, profe, con el análisis de esta segunda parte.
Gracias por compartir esta segunda parte tan rica y detallada del comentario de Rosita sobre 1 Corintios 5. Vamos a profundizar en las enseñanzas del apóstol Pablo respecto a cómo la iglesia debe tratar los casos de inmoralidad sexual y las lecciones espirituales que podemos aplicar hoy. Análisis de la segunda parte, inmoralidad sexual en la iglesia y la respuesta de Pablo. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Rosita nos presenta una definición precisa basada en la búsqueda. Actividades sexuales contrarias a las normas establecidas. Esto incluye prostitución, relaciones prematrimoniales, adulterio, insectas homosexuales. Reflexión. La inmoralidad sexual no es solo un acto personal, sino que afecta la santidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo destaca esto para enfatizar que los creyentes son llamados a vivir en pureza. La actitud de la iglesia de Corinto. 2. Pablo reprende a la iglesia de Corinto por su orgullo ante el pecado en lugar de arrepentirse y lamentarlo. En lugar de tratar el pecado con la seriedad que merece, lo toleraron y posiblemente lo justificaron. Lección clave. La permisividad hacia el pecado en la iglesia no solo deshonra a Dios, sino que también afecta el testimonio y la vida espiritual de la congregación. 3. La recomendación de Pablo, restauración y disciplina. View 4:5. Pablo utiliza un lenguaje fuerte al decir que deben entregar a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué significa esto? Entregar a Satanás implica separar al pecador de la comunión de la iglesia, permitiéndole experimentar las consecuencias de su pecado. El objetivo no es castigar, sino restaurar, llevando al pecador al arrepentimiento. Aplicación moderna. La disciplina eclesiástica no debe ser vista como un acto de juicio, sino como un acto de amor con la intención de restaurar al creyente y proteger la pureza de la iglesia. 4. Evitar la compañía de quienes persisten en el pecado. Pablo aconseja no tener relaciones cercanas con quienes, llamándose hermanos, persisten en el pecado. Esto incluye no compartir algo tan íntimo como una comida. Comentario bíblico adventista. La intención no es apartarse completamente de los pecadores, sino evitar que su influencia corrompa nuestra vida espiritual. Equilibrio. Aunque no debemos aislarnos del mundo, debemos ser cuidadosos con las relaciones que puedan debilitarnos espiritualmente. Reflexión. Este consejo también aplica a nuestro tiempo. Necesitamos discernimiento espiritual, guiado por el Espíritu Santo, para mantener un equilibrio entre evangelizar y proteger nuestra conexión con Cristo. Conclusión de la segunda parte. Rosita destaca 3 puntos clave. 1. La iglesia debe tratar el pecado con seriedad y humildad, buscando siempre la restauración del pecador. 2. La disciplina eclesiástica es un acto de amor y no de condena. 3. Debemos ser prudentes con las relaciones que pueden afectar nuestra vida espiritual, dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Con esta base avanzamos hacia la tercera parte del comentario o profundizamos más en alguna sección de esta segunda parte. Llegamos, profe, a la tercera parte con la que cerramos los comentarios de Rosita en esta sección. Vamos a analizarla igual que las dos partes anteriores y seguidamente vamos a hacer un resumen general de las 3 partes y luego haremos nuestros propios comentarios para cerrar este estudio. Adelante, profe.
Gracias por compartir esta tercera y profunda reflexión, centrada en el poderoso mensaje de 1 Corintios 6, 18-20. Vamos a analizar con cuidado las recomendaciones de Pablo, destacando la relación entre nuestro cuerpo, el Espíritu Santo y la inmoralidad sexual. Análisis de la tercera parte, nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pablo recomienda huir de la inmoralidad sexual. ¿Por qué huir? Pablo no sugiere resistir o enfrentar este pecado, sino evitarlo por completo. La inmoralidad sexual tiene un impacto único. Es un pecado contra el propio cuerpo, el cual ha sido redimido y consagrado para Dios. Afecta tanto el cuerpo físico como la conexión espiritual del creyente con Cristo. Lección clave. La inmoralidad sexual destruye el diseño divino del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Este pecado no solo afecta al individuo, sino que también daña a las familias, la iglesia y el testimonio cristiano. 2. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Pablo enfatiza que el Espíritu Santo habita en nosotros. Fuimos comprados por un precio, la sangre de Cristo. Esto nos recuerda que nuestra vida no nos pertenece. Somos mayordomos de nuestros cuerpos y estamos llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. 3. La unión con Cristo y la importancia de la pureza. Pablo subraya que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Al pecar sexualmente, no solo deshonramos a Dios, sino que rompemos la unidad espiritual que tenemos con Cristo. Unirnos a Cristo en espíritu implica rendir nuestra voluntad, obedecer sus mandamientos y vivir en santidad. Poder para vencer. El Espíritu Santo. Rosita destaca la importancia del Espíritu Santo como el único que puede darnos poder para vencer la inmoralidad sexual. Hechos 1:8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Victoria sobre el pecado. No podemos vencer con nuestras fuerzas, pero al rendirnos al Espíritu Santo podemos ser limpiados y restaurados. Aplicación práctica. Orar diariamente por la dirección y el poder del Espíritu Santo. Evitar situaciones que puedan llevarnos a la tentación. Buscar apoyo en la comunidad de fe para mantenernos firmes. Resumen general de las 3 partes del comentario de Rosita. Definición de inmoralidad sexual. Incluye actos como adulterio, fornicación, incesto y prostitución, entre otros, que deshonran a Dios. 2. La iglesia y la inmoralidad sexual. 1 Corintios 5. La iglesia debe lamentar y disciplinar el pecado, buscando siempre la restauración del pecador. La disciplina es un acto de amor que protege la pureza de la iglesia. Huir de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La inmoralidad sexual no solo nos afecta personalmente, sino que impacta a la familia, la iglesia y el testimonio cristiano. Solo el poder del Espíritu Santo puede darnos la victoria sobre este pecado. Reflexión y comentario final. Este estudio de 1 Corintios 5 y 6 nos deja varias lecciones esenciales. 1. La seriedad del pecado. La inmoralidad sexual no debe ser tratada con indiferencia. Es un llamado a la pureza y santidad. 2. La restauración como meta. Aunque la disciplina es necesaria, siempre debe buscar el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. 3. Dependencia del Espíritu Santo. Nuestra fuerza no es suficiente para vencer el pecado, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos ser limpiados y transformados. Aplicación personal. Como iglesia y como individuos, debemos huir del pecado y buscar glorificar a Dios en cuerpo y espíritu, sabiendo que somos suyos. Que el Espíritu Santo nos guíe siempre hacia la victoria. ¿Te gustaría que elaboremos un esquema detallado de todo el estudio para compartir con otros, o pasamos a tus propios comentarios? Antes de mis comentarios, me parece buena idea elaborar un esquema detallado de todo el estudio para compartirlo con otros, ya que estamos en un en vivo y es bueno tener este esquema que todos puedan
ser beneficiados con este esquema. Adelante, profe. Vamos con el esquema. El esquema detallado ha sido elaborado y está listo para compartirse con los demás. Este documento organiza los puntos clave del estudio, proporcionando una herramienta clara y útil para enseñar y reflexionar sobre el tema. Si deseas realizar ajustes o agregar más detalles, avísame. El esquema detallado ha sido elaborado y está listo para compartirse con los demás. Este documento organiza los puntos clave del estudio, proporcionando una herramienta clara y útil para enseñar y reflexionar sobre el tema. Si deseas realizar ajustes o agregar más detalles, avísame. Bien, aquí tenemos el esquema en pantalla. Vamos a darle lectura a este esquema para que pueda servir de utilidad. Usted puede tomarle una foto de pantalla al esquema. Esquema detallado del estudio inmoralidad sexual en 1 Corintios 5 y 6. Definición de la inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Definición. Actividades sexuales que violan las normas divinas como la prostitución, las relaciones prematrimoniales, el adulterio, el incesto y la homosexualidad. Base bíblica. Pablo condena estas prácticas como destructivas para el cuerpo y el alma. Ver 1 Corintios capítulo 6 versículos 18 al 20. Segundo, la inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 5. 1. Actitud de la iglesia frente al pecado. Versículo 2. Problema. La iglesia se sentía orgullosa en lugar de lamentar el pecado de incesto. Lección. Debemos lamentar el pecado y buscar la santidad en la comunidad de fe. 2. Recomendación de Pablo sobre cómo tratar el pecado. Versículos 4 y 5. Introducción. Reunirse en el nombre del Señor. Entregar al pecador a Satanás para la destrucción de la carne con el propósito de salvar su espíritu. Enfoque. La disciplina es un acto de amor que busca la restauración del pecador. Tercero, separación de los que tienen una moral
cuestionable. Capítulo 5, versículo 11. Introducción. No asociarse con aquellos que, llamándose hermanos, son inmorales, avaros, idólatras, calumniadores, borrachos o estafadores. Comentario bíblico adventista. Evitar una relación cercana para no afectar la vida espiritual, pero mantener un enfoque evangelístico. Tercera parte. Huir de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Recomendación. Huyan de la inmoralidad sexual. Versículo 18 de Primera de Corintios 6. ¿Por qué huir? Es un pecado único contra el cuerpo propio, contra el propio cuerpo. Afecta tanto física como espiritualmente. 2. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. Verdades claves. Perdón. El Espíritu Santo habita en nosotros. Fuimos comprados por precio. La sangre de Cristo. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Número 3. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. Verdad clave. Primero, el Espíritu Santo habita en nosotros. Segundo, fuimos comprados por precio. Punto número 3. La unión con Cristo. 1 Corintios 6, 15 al 17. Advertencia. Unirse a la inmoralidad sexual es deshonrar nuestra conexión espiritual con Cristo. Llamado. Vivir en santidad y mantener la unidad con el Señor. Punto 4. Para vencer. El Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Necesidad de rendirse al Espíritu Santo para vencer el pecado. Promesa de recibir poder para vivir en victoria y ser limpios del pecado o limpiados del pecado. Cuarta parte. Resumen general del estudio. La seriedad del pecado. Número 1. La inmoralidad sexual no debe ser tratada con indiferencia. Es un llamado a la pureza y santidad. Número 2. La disciplina en la iglesia, necesaria para proteger la santidad de la comunidad. Siempre busca la restauración del pecador. Número 3. Nuestro cuerpo como templo. Fuimos redimidos para glorificar a Dios en cuerpo y espíritu. 4. Dependencia del Espíritu Santo. Solo con su poder podemos vencer el pecado. Aplicaciones prácticas. Para la iglesia. Número 1. Actuar con firmeza y amor al enfrentar el pecado dentro de la comunidad. Priorizar la restauración espiritual del pecador. Número 2. Para el individuo. Buscar la santidad en todas las áreas de la vida. Evitar situaciones de tentación. Orar diariamente por la guía y poder del Espíritu Santo. Número 3. Para la familia. Educar sobre la importancia de la pureza y el propósito divino del cuerpo. Crear un ambiente donde se fomente el respeto mutuo y los valores bíblicos. Repito, crear un ambiente donde se fomente el respeto mutuo y los valores bíblicos.
Conclusión. La inmoralidad sexual no solo destruye al individuo, sino también a la familia, a la iglesia y su testimonio. Pablo nos llama a huir del pecado, glorificar a Dios en cuerpo y espíritu, depender completamente del Espíritu Santo. Que este estudio sea una herramienta para edificar nuestra vida espiritual y la de quienes nos rodean. Bendiciones para todos. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por llamar la atención a cada uno de nosotros a través del capítulo 5 de Primera de Corintios. Oramos, buen Dios, para que dejemos esos ídolos que nos apartan y nos impiden crecer espiritualmente. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que todos la pasen muy bien. Les esperamos esta tarde cuando seguiremos con este mismo tema, pero ahora desde el fundamento expresado en el capítulo 6. El Señor les bendiga. Buenos días.